porque podemos llegar a sus hogares de una manera que Dios nos permite. Vamos a estar viendo hoy en la palabra del Señor parte de la continuación de lo que mirábamos ayer, de que su provisión está cerca. Su provisión está cerca. Ayer mirábamos con respecto a mujeres. Fue con mujeres que se miró de que la provisión estaba cerca. Y tal vez algunos hombres pueden pensar, ¿será que solo a las mujeres puede Dios usar? No, Dios usa a hombre y a mujer. Lo importante que tiene que saberse en el hogar es que Dios puede usar a cualquiera, a los hombres como a las mujeres. Dios no hace acepción de personas. El problema es que en la casa, cuando Dios esté usando a la mujer no pierda la prudencia, que solo porque el hombre en ese momento no está siendo usado para proveer, que ella quiera tomar el poder o el lugar de sentirse cabeza de la casa, porque a ella Dios la está usando. Si eso llega a suceder, ahí hay problemas. Ahí hay problemas, porque Dios puede usar a cualquiera, pero Dios ha puesto al hombre por cabeza. Cuando eso no se respeta, se pierde el orden en la casa, se pierde la unidad. Todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir nuestro hogar. Ninguna empresa, ningún negocio, ningún trabajo que Dios nos ha dado es para que nos sintamos más el uno que el otro. No, que no suceda así, sino que lo que Dios nos ha dado sea para que seamos bendecidos, compartamos. Y la mujer que siempre le dé lugar a su esposo, porque Dios puso al hombre por cabeza y a la mujer dice como ayuda idónea. No es una esclava tampoco, no es una menos que el hombre, sino que trabajamos juntos, al lado. Por eso no lo sacó de la cabeza, no lo sacó de los pies, le sacó de aquí del lado, del costado, para que juntos trabajemos. La palabra dice que somos una sola carne. Entonces, el día de ayer que mirábamos el ejemplo con estas dos mujeres, una llamada Agar y la otra pues esta mujer viuda que su esposo había servido al profeta Eliseo, no nos dice la palabra que el nombre de esta mujer, pero sí que esta mujer buscó de Dios o buscó del hombre de Dios para que le diera la bendición, el consejo, qué hacer. Hoy en la palabra estaremos viendo en lo que es en el libro del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículo 2. Y dice la palabra, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hablando del Señor Jesús. Le seguía, dice, gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta es una de las fiestas que, anterior a la que acaba de pasar esta hace 2 semanas prácticamente, que fue en el momento que estábamos entrando más en la pandemia aquí en nuestro país, que nosotros lo conocemos como la Semana Santa, la Pascua. Y dice la palabra que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando el Señor vino a este lugar donde dice la palabra que sus discípulos estaban con él, la gente era sana, recibía sanidad. Y en el versículo 5 del capítulo 6 de San Juan dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía
lo que había de hacer. Jesús, al ver esta gran multitud, dice la palabra que viene y dice a los discípulos para probarles a ellos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No bastarían. Un denario era el salario del día de una persona. Y eso era lo que andaban ellos en ese momento, que lo expresa Felipe. 200 denarios. El salario de 200 días. Estamos hablando, si nuestro salario aquí en el país es casi 10,000 lempiras, estamos hablando de 200,000 lempiras. Pero ya para darle comida a esta cantidad de personas, que era una gran cantidad, dice la palabra que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene panes de cebada, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Dónde estaba el muchacho? Allí estaba el muchacho. ¿Cuánto tenía? 5 panes, dice la palabra, de cebada y 2 pececillos. Cuando Jesús les dice a ellos esto, los prueba, dice la palabra. Los prueba para saber. Dios prueba nuestros corazones, pero Él sabe de dónde está la provisión, porque Él tiene la provisión. Antes de que esto viniera, Dios ya tenía la provisión. Él tiene nuestra provisión. Ahora, Deuteronomio 8:2 dice que Él prueba nuestros corazones para ver si guardamos su palabra o no. Para ver si guardamos su palabra o no. Y dice aquí la palabra que viene uno de sus discípulos llamado Simón Pedro y le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Estos solo son los varones, sin contar niños, sin contar mujeres. Y dice ahí la palabra, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 5,000 hombres, 5,000 varones. Ahí especifica claramente hombres, varones, porque muchas veces cuando la palabra dice Dios hizo al hombre, o muchas veces nosotros tomamos algo general, hablando del ser humano, pero ya cuando dice varones, está hablando del sexo masculino. 5,000. Y la palabra nos enseña aquí que Jesús vino y les preguntó a ellos, ¿cómo harían? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la palabra dice que Felipe responde. Porque en lo natural uno siempre se va a lo natural, a pensar en lo natural. A uno lo natural muchas veces lo quiere bloquear. Porque cuando uno quiere ver las cosas espirituales con los ojos naturales, esto no funciona. La palabra dice que el carnal no entiende las cosas espirituales. Ahora, por eso el espiritual tiene tranquilidad, tiene confianza, porque está viendo lo espiritual, está viendo conforme al espíritu, porque el espíritu trae convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Dónde estaba el muchacho? Allí estaba el muchacho. Cuando se presenta la oportunidad, cuando se presenta la necesidad, Dios tiene la salida. Dios tiene la provisión. Pero hay momentos que nuestro corazón es probado. Así como aquí dice la palabra, en el versículo 5, y dice, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios sabe lo que él va a hacer. Aunque esto fue planificado por hombre, haya salido en un laboratorio, fue planeado por el hombre para atacar la economía, Dios tiene un plan. Dígalo, Dios tiene un plan y Él sabe qué va a hacer. ¿Sabe Dios lo que Él va a hacer? Sí, Dios sabe lo que Él va a hacer. Y la palabra dice que cuando Andrés le respondió a él, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Cuántos hombres habían? 5,000 hombres, 5,000 varones. Esto es sin contar mujeres o niños en ese lugar. Multiplique. Esto no eran solo 5,000, pero representando los varones que habían ahí, este muchacho tenía 5 panes. Un pan por cada 1,000 varones. Un pan por cada 1,000 varones. Eran 5 panes, 5,000 varones. Una multiplicación sobrenatural. Cuando vemos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, y dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. La bendición del Señor produce frutos, produce multiplicación. Por eso en el libro de Proverbios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted puede ver en el Antiguo Testamento la señal que se mostraba cuando el pueblo andaba bien con Dios. Tenían provisión, tenían multiplicación, los enemigos no venían para robarse las cosechas, ni el ganado, ni llevarlos a ellos en cautiverio. Pero todo era que el líder y el pueblo se apartara y el pueblo comenzaba a tener ataques del enemigo. Comenzaban a perder las cosechas, a perder el ganado y eran llevados cautivos. Apartarse de Dios no es la solución, más bien es la salida, es la bendición. Aquí se mostró un milagro de multiplicación a través del Señor Jesús. La palabra dice que Satanás vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Mire cómo se porta un hombre o una mujer cuando se aparta de los caminos del Señor.
¿Cómo cambia su lenguaje? ¿Cómo cambia su actitud? ¿Cómo cambia su manera de portarse? Jesús lo dijo aquí mismo en el libro de San Juan, que estábamos dando lectura en este momento. En el capítulo 15, en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, dice el versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5, que es clave: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto no es por el estudio que nosotros tenemos, la universidad, por la herencia que nos dejaron nuestros padres. Dios usó eso, pero nuestra fuente es Dios. Por eso en el libro de Deuteronomio, de lo que le compartí en el 8:2, dice que Dios prueba nuestros corazones para ver si guardamos sus mandamientos o no. Pero en el 8:11 dice que se acuerde el Señor, que no se olvide el Señor cuando se le aumenten las casas, el ganado, el oro, la plata. Y más adelante dice: para que no digas, por mi fuerza, por mi poder tengo esto, sino que Jehová es el que da el poder de hacer las riquezas. ¿Qué tenemos que hacer en esto? Reconocer siempre a Dios, darle la gloria a Dios. Mientras usted siempre reconozca a Dios y le dé la gloria a Dios, esa fuente va a estar fluyendo, esa fuente de bendición va a estar a su favor. Jesús, aquí en lo que estábamos dando de lectura en San Juan capítulo 6, dice la palabra que Él sabía, versículo 6:6 de San Juan. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Que esta prueba que estamos pasando no nos desespere, no nos desenfoque, no nos aparte de los caminos del Señor. Mujeres, no se aparten de los caminos del Señor. Especialmente si en la vida pasada usted, mujer, trabajó y dio su cuerpo. No vuelva a esos caminos, porque viene la tentación para querer apartarse de los caminos del Señor. Esta mujer que vimos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, que era viuda, podía haber hecho esto, pero no lo hizo. Fue al hombre de Dios para que le declarara la palabra, para que le aconsejara, para que le diera la bendición. Ana, dice la palabra, no podía tener hijos. ¿A dónde vino? Al altar. Y el varón de Dios, el sacerdote Elí, le soltó la palabra y le dijo: el Señor te conceda lo que has pedido. Es la bendición de Dios la que le va a llevar a usted a florecer, a tener una oportunidad, a tener una conexión, a tener una salida a esta situación. Levántese juntamente con sus hijos, como esta mujer que se levantó en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 en adelante. Aquí la palabra nos dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. La palabra nos dice que no seamos de poca fe, que no dudemos, que confiemos, que creamos que Él va a abrir la puerta, Él va a dar la salida, Él no le va a dejar sola, Él no le va a dejar solo. Y dice aquí la palabra que Jesús tomó los panes, los 5 panes y los 2 pececillos, ¿y qué hizo? Dice la palabra, dio gracias, habiendo dado gracias. Después que dio gracias, lo repartió entre sus discípulos.
El pan no se multiplicó en las manos de Jesús. El pan se multiplicó en las manos de los discípulos, dando, repartiendo a la gente. Cuando usted da, usted está activando la multiplicación. Porque la palabra dice que el que da al pobre, a Jehová da. Y Él se lo devolverá. El Señor. Y el Señor no devuelve igual. Él siempre devuelve multiplicado al 30, al 60 o al 100 por uno. Aquí fue al 1000 por uno. Y aún más. Porque no se cuenta las mujeres, no se cuenta los niños. Y no crea que la gente solo se comía un pan. Cuando uno anda hambre no se quiere comer solo un pan. Quiere comerse 2, 3, 4. La multiplicación fue grande. Y aparte de eso, al final dice la palabra, se recogieron 12 cestas. Le quedó una cesta a cada discípulo ahí, de los 12 discípulos. Dios multiplica. Dios multiplica. ¿Qué hubo ahí? Una acción. ¿A quién usó Dios? A un muchacho. Es por eso que usted no quede viendo a quién Dios va a usar. Dios puede usar a quien Él quiera. Puede usar a un anciano, puede usar a un adulto, puede usar a un joven, hasta a un muchacho. Un niño lo puede usar Dios. A un niño lo puede usar Dios. No es porque él trabaje. Pero de repente un niño puede venir a hablarle a su papá y decirle: fíjese que yo creo que tal señora no tiene comida, ¿cree que le podemos llevar comida? Y esas palabras del niño puede tocar al padre y llevar provisión a ese hogar. Entonces no tome livianamente a quién Dios puede usar. Dios puede usar a quien Él quiera. Simplemente créale, crea la palabra, tome confianza en ella. El milagro aquí se mostró, el milagro se dio por dado. La gente, la multitud lo pudo ver. Sabían que Jesús había dado gracia por los panes y los panes se multiplicaban al frente de ellos. Son cosas que en lo natural uno no le puede concebir. No, en lo natural no, eso no puede ser. Es como pensar uno que le puede pagar la deuda, que en el banco el sistema ya se le borre ahí su deuda. Eso en lo natural para uno no cabe. Testimonios como los que se han escuchado de que a personas que han tenido metales en su cuerpo se le han convertido en hueso. Para uno eso no cabe, eso no, en lo natural eso no concibe. Y nos pasa como Tomás, que aunque era un discípulo de Jesús, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo: no. Hasta que no lo vea yo y ponga mis dedos ahí donde estuvieron los clavos, no creeré. Un hombre que anduvo cerca de Jesús. Entonces, a usted que tenga duda, no se le va a condenar. ¿Sabe qué haga? Haga como el padre de aquel muchacho, que cuando Jesús le dijo: al que cree todo le es posible, en Marcos 9:23, al que cree todo le es posible, él dijo: creo y ayuda a mi incredulidad. Creo hasta cierta parte, pero otra parte no la creo. Y ahí Dios libertó a su hijo. Dios es el que tiene el sí para usted. Donde ya humanamente usted no ve salida, Dios tiene la salida. Miren lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5:1. Su provisión está cerca. Su provisión está cerca. Pero hay veces la situación, las circunstancias cegan nuestra visión, cegan nuestro entendimiento y necesitamos ser libres. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos, traiga paz a nuestras vidas para poder ver su provisión. Porque si anda desordenado, si anda desordenada, si anda desesperado, desesperada, le va a costar confiar en el Señor. Tiene que venir la paz de Dios a su vida. La paz que viene cuando aceptamos a Jesucristo. La paz que tenemos cuando confiamos en Dios.
esa paz de Dios en nuestras vidas. Lucas 5:1. De repente hay personas que están buscando trabajo. Tienen el equipo, pero no les sale contratos. Tienen el equipo, pero no les sale trabajo. Así como a Pedro en este momento. Vamos a ver qué dice la palabra. Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado allí pescando, adentro. Hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ese lugar donde Jesús le estaba diciendo a Pedro que fueran, era donde Pedro había andado. Ahí estaban los peces. Pero los peces no habían respondido antes que Jesús le diera la orden a Pedro. En otra ocasión, dice la palabra, después que Jesús resucitó, que estaban pescando, porque después que Jesús murió, debido al temor y todo esto, y que su Señor ya había sido crucificado, volvieron a la pesca. Tuvo que Jesús hacerles otro milagro. Y dice la palabra que les dijo el Señor Jesús que tiraran la red al otro lado. La habían tirado a un lado, no habían agarrado nada. Y les dice: tírenla al otro lado. Y cuando la tiraron, agarraron gran cantidad de peces. ¿Se imagina? Están en su barca. ¡Qué diferencia! Uno que ha andado en cayuco, que ha andado en lancha, que ha andado en barco, yo he andado en barco. ¡Qué diferencia! De un lado tirar al otro lado y agarrar gran cantidad de peces. Aquí la palabra dice que toda la noche habían estado trabajando. Al mismo lugar donde habían estado ellos tirando sus redes. Jesús los lleva nuevamente, pero dice Pedro en el versículo 5, que en este momento tenía el nombre de Simón, porque fue el Señor Jesús que le cambió el nombre. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hasta este momento Pedro tiene un encuentro con Jesús. Y en este momento que tiene este encuentro, esta experiencia, reconoce a Jesús como Señor y reconoce que Él es pecador. Hay personas que hasta el día de hoy no han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y Dios les ha permitido esta situación para que conozcan la mano proveedora del Señor y le reconozcan a Él. Yo no sé en qué situación usted se encuentra hoy. Yo no sé usted qué circunstancias ha estado pasando en este tiempo de esta pandemia. ¿Cómo se siente emocional, moral, familiar, económicamente? No sé. Solo con desvelarse cuando uno anda desvelado, como que se le bajan un poquito las fuerzas, que lo que quiere uno es dormir. Solo con desvelarse.
Segundo, estar tirando las redes, eso cansa los brazos. Aparte de que en este tiempo no habían motores. Esto era vela o canalete. Y tercero, no agarrar nada. Eso a uno emocionalmente los pescadores que nos miran de repente, que invierten 4,000, 5,000 lempiras, 7,000 lempiras, 10,000 lempiras para ir a pescar a lugares afuera por 2 días, 3 días, y que tal vez solo agarren 100 libras de pescado, 50 libras, que ni los gastos sacan. No crea que viene gritándose, sonriendo. No, se siente que somos humanos, sentimos. No es que no se siente, pero la fe en el Señor nos fortalece. La fe en el Señor es la que nos levanta. La fe en el Señor es la que nos catapulta, nos dimensiona. Saber de que Dios está con nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios cuida de usted. Dios cuida de su vida. Gracias, Germán. Dios cuida de nuestras vidas. Dios está en control. Dios nos ayuda a nosotros. Dios nos sustenta. Dios no nos ha dejado solos. Así como le dijo, como dice ahí en lo que dimos lectura en San Juan 6:6, Él sabía que había de hacer. Él sabía que había de hacer. Dios sabe qué va a hacer con usted. Dios sabe qué va a hacer conmigo. Dios en este tiempo nos ha estado dando la salida. Dios nos ha estado dando la solución. Él tiene la solución para usted. Él tiene la salida para usted. Él tiene cuidado. Estos 90 días que estamos cumpliendo hoy, ya cuando ya se declaró totalmente el toque de queda en nuestra nación por lo de la pandemia, hoy ya directamente del 16 en adelante se dio esto. Desde el 13 se habían cancelado ya las reuniones de multitudes en salones, escuelas, se canceló desde el viernes 13 de marzo. Pero ya desde el 16 en adelante se mostró todo esto. Todo este tiempo que hemos estado aquí en el país, en lo secular, en el trabajo que normalmente tengo, no hemos podido salir del país. En el negocio que estamos iniciando, eso va comenzando poco a poco. No es de un día para otro que los negocios florecen. Por eso entre el día 1 y 5 años son los procesos de los negocios, de las empresas. Y algunos, como no hay persistencia, esa consistencia, la persistencia siguiendo ahí, algunos cierran y no siguen. Al inicio también es de invertir, sea en la empresa, sea en el negocio. Usted tal vez tenga un trabajo en este momento que no gana ahora lo que ganaba antes. Tenga paciencia. Dios le va a dar la salida. Hágalo con diligencia. Alguien va a ver cómo está haciendo el trabajo y lo va a recomendar. Dios tiene la salida. En un tiempo, en un momento, un varón que es amigo mío, él compartía. Una mujer le había conseguido un trabajo a él, pero en el lugar donde le había conseguido el trabajo, ella sabía que ahí él no iba a prosperar por el egoísmo, por el racismo, como latino. Pero después le consiguió lugar le consiguió trabajo en otro lugar, donde Dios le dio gracia a él con el jefe, y después era el asistente del jefe. Tenga paciencia, pídale al Señor. El Señor le va a dar la salida. El Señor le va a dar la solución. Dios nunca nos abandona. Y como dice lo que dimos lectura, separado de mí nada podéis hacer, pero con Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Eso es en el 4:13 de Filipenses. Y en el 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria.
El apóstol Pablo reconocía a la iglesia de Filipos y les decía estas palabras porque era una iglesia que en medio de las situaciones difíciles estuvieron siempre atentas del apóstol Pablo. Por eso el apóstol sabía que Dios les iba a suplir a ellos. ¿Qué nos pide el Señor? Que seamos fieles en lo poco, que le sirvamos a Él. Dios le va a dar la salida. Así como dimos lectura en San Juan 6, que Dios usó un muchacho tenía los 5 panes para hacer el milagro de la provisión. Y así como dimos lectura aquí en Lucas 5, donde el apóstol Pedro, que antes se llamaba Simón, había trabajado toda la noche y nada había agarrado, aunque en el momento tal vez sus ánimos estaban bajos, pero la palabra que escuchó, la palabra lo activó y dijo, más en tu palabra. Le invito a que tome esta palabra. Y si no escuchó el mensaje de ayer, búsquelo aquí en lo que es Noticias Puerto Visión, en los videos de la prédica de ayer, o búsquelo en Ministerio de Eulogio en YouTube, así como ve Eulogio ahí en YouTube. Búsquelo, ya la subí, hoy la subí en la madrugada. Nosotros trabajamos en el día, en la noche, estamos moviéndonos, estamos ruedas sobre ruedas, no para esto. Esto de la pandemia no nos ha detenido. De lunes a viernes aquí estamos con ustedes trayendo la palabra que Dios nos revela, la palabra que Dios nos pone en el corazón. Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado. Si confiamos en Él, dice, los que confían en el Señor no serán avergonzados. Ponga su confianza en el Señor. Y usted que nos escucha en este día y usted nunca había aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, o de repente, así como el apóstol Pedro, que se llamaba Simón, Simón no había tenido un encuentro con Jesús, pero Jesús le pidió que le prestara su barca. Y ahí cuando predicó, Pedro escuchó la palabra, y ese día, por la palabra, se activó a creer la palabra y fue a tirar las redes nuevamente y agarró gran cantidad de peces. Al ver el milagro de la multiplicación o de la pesca milagrosa, Pedro reconoce a Jesús como Señor y reconoce que Él es pecador. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón por nuestros pecados, ahí comienza un cambio en nuestras vidas. Dios quiere cambiar su vida. Dios quiere levantarle a usted y a su familia. Mujer, usted que está sola, no se dé por vencida. No tire la toalla. Confíe en el Señor. Si usted no vio el programa de ayer, mujer, le invito a que lo busque aquí en Noticias Puerto Visión, en lo que es Facebook, o en YouTube, Ministerio Evangélico, Ministerio Eulogio. Búsquelo ahí en YouTube, que ahí vaya la prédica de ayer, que es de fortaleza para las mujeres. Hoy, para hombres y mujeres, Dios nos dice, no los he dejado, estoy con ustedes. Ahí está la provisión. Dios le conectará con alguien. Dios le abrirá esa puerta. Dios le mostrará que ahí está la provisión. Quiero invitarle a que oremos y le pidamos al Señor que sea Él tomando el control de nuestras vidas, ayudándonos, pidiéndole al Señor que sea Él que traiga cambio en nuestras vidas. Ahí donde está usted, le invito a que oremos y le pidamos al Señor en esta hora que tome el control de nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, oh Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónenos, Señor. Perdónenos por las veces que hemos dudado, por las veces que hemos murmurado, que nos hemos quejado. Perdónenos, Señor. Nos debilitamos en la carne. En la debilidad de la carne actuamos y nos quejamos, murmuramos. Pero esta hora le pedimos perdón, Señor. Sabemos, reconocemos que la murmura, la queja, trae consecuencias. Pero el dar gracias, como usted lo hizo, Señor Jesús, dio gracias por los panes y los peces y surgió la multiplicación. Gracias por los alimentos que tenemos en casa, Señor. Y aún si no tenemos, Señor, le damos gracias por los que nos va a proveer. Damos gracias por el pan nuestro de cada día que usted nos da, Señor. Señor, gracias. Sea usted exaltado y glorificado. Y usted que nunca había aceptado a Jesús y hoy quiere aceptarlo, le invito a que haga esta oración. Repita conmigo. Señor Jesús, yo le abro mi corazón y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdone mis pecados, límpieme y quite de mí toda maldad. Escriba mi nombre
en el libro de la vida. Y le pido, Señor, que su Espíritu Santo me guíe. No quiero volver atrás. Cierro toda puerta al pecado, al mundo y a Satanás. Y declaro, Señor, que desde este día comienza un nuevo tiempo para mi vida y para mi casa. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, le damos gracias. Amén, amén, amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Gracias a las personas que están conectadas en Facebook. Rosa Marina, bendiciones. Evelyn Torres, Francisco Machado, Alba Tinoco, bendiciones. Betty Lozano, bendiciones. También gracias Sonia Alvarenga, Dios le bendiga grandemente. Ernesto, bendiciones. Allá donde tú estás, Ernesto. Edgardo Ardón, bendiciones. Rosalía Medina, bendiciones. Dilcia Gotay, bendiciones. Jorge Melgar, bendiciones. Que el favor y la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Carolina Pacheco, bendiciones. Y también a cada uno de los que nos escribieron a través del WhatsApp, si nos escribieron peticiones, vamos a estar orando por ellas para que Dios les bendiga grandemente. Carolina Sánchez, hasta Río Tulián. Gracias a cada uno de los que están por el canal 12, el canal 792 en la caja digital. Nos gustaría también que más adelante los que están viéndonos por la caja digital en el canal 792 nos hagan saber que nos están viendo por ese canal, ya que de ese canal no hemos tenido reportes, pero quiero que nos reporten, sea conmigo o con el siguiente programa que viene, Actualidad Porteña, con Ricardo Guerra, que bendecimos su vida, y hasta aquí en estudios él, bendecimos sus vidas. Y Germán hoy entró temprano también, bendiciones, gracias. Dios les bendiga, favor y gracias sobre sus vidas. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes.